Olis, olis, oli buenas. Invierto muy poco en peinarme. Invierto más en las luces y me está incomodando que esta luz se refleje en mis ojos. Lo que pasa es que ya no me quiero parar. ¿Cómo están? Hace ratillo que intentaba grabar cosas, pero se me complicaba un poco. Intentar mantener el orden me parecía complicado y yo que me hice mi según esquema de Notion para organizarme solamente me confundió más. Yo creo que debo abrazar esa impulsividad creativa y decir, mira, a lo mejor este es quien yo tengo que ser aquí, sin reglas, así totalmente espontáneo e impulsivo. Puede que tenga algo que ver. Vamos a comprobarlo en este video. Tengo unos cuantos puntitos solamente para recordar bien qué es lo que les voy a compartir. Hoy vengo a hablarles de los sueños. Los sueños es un tema que me apasiona. Hoy en la madrugada me desperté a la 1:30 de la mañana de una pesadilla, de terror psicológico, de un terror que no les puedo contar, pero voy a contarles otras de esas veces que llegué a pasar cosas así. Les digo que invierto muy poco tiempo en peinarme. El video anterior les conté que descubrí algo bien hermoso en la parálisis del sueño y hoy les voy a explicar la historia completa de cómo fue esto. La parálisis del sueño es algo que no les pasa a todo mundo. Yo sé que alguien aquí que me está escuchando quizá nunca lo habrá experimentado. Yo creo que es una experiencia que tienes que vivir alguna vez en tu vida, como cualquier cosa, ¿no? Tienes que estar abierto a todo. Desde pequeño lo llegué a experimentar alguna vez. Obviamente era algo muy aterrador, ¿no? Era horrible. Yo recuerdo que, al igual que muchas personas que han llegado a tener parálisis del sueño, vemos entidades, o sea, vemos sombras, escuchamos cosas, escuchamos voces, murmullos, cosas así súper aterradoras. La función de la parálisis del sueño, la función biológica, tengo entendido, no lo investigué, pero es lo que recuerdo ahorita, para que lo chequen ustedes, para que lo comprueben. Tengo entendido, es la fase del sueño en el que el cuerpo se desconecta de alguna manera y deja de recibir órdenes y señales de moverse, porque si no, las acciones que nosotros tenemos en nuestros sueños también las haríamos mientras estamos dormidos. Y yo me pregunto, ¿en qué momento el ser humano evolucionó para que en la parálisis, o sea, sí, es que la parálisis del sueño sucede cuando nos despertamos en medio de esa fase en donde el cuerpo no está recibiendo señal? ¿En qué momento el ser humano o de qué manera el ser humano evolucionó para ver sombras y para sentir un miedo terrible cuando sucede esto? Eso es lo que sí, yo neta no entiendo a la vida. Corría el año de 2019, más o menos. Yo vivía en casa de mi papá, vivía solo con él. Y en ese entonces yo estaba pasando por los story times. Yo estaba pasando por el story time que les conté en mi tercer video. Entonces yo estaba acá de que bien sad, deprimido, sin nada que hacer y en búsqueda constante de estímulos. Empecé a tener parálisis de sueño bastante seguido. Yo creo que tiene todo que ver con el estrés. Pueden escuchar por ahí, leer por ahí que la parálisis de sueño está relacionada con trastornos de estrés, ¿no? De hecho, creo que es un trastorno del sueño. Me empezó a pasar muy seguido y en ese entonces yo sí recuerdo que más que nada escuchaba cosas y aunque no viera sombras o entidades como tal, yo sentía que estaban ahí y no quería, las escuchaba y yo estando quizá boca abajo, yo las escuchaba y no volteaba a verlos, pero yo sabía perfectamente cómo se veía y sabía perfectamente que estaba al lado de mi cama, ¿no? Me acuerdo que una vez una chica con quien salí dibujó unas sombras así bien increíbles. No, la neta no tengo ganas de dibujarlas. Voy a ver si encuentro algunas cosas. E igual, quizá el hecho de decirte que, veo sombras, suena como que muy drástico. Estoy seguro de que me entienden, que las personas que lo han experimentado saben a qué me refiero. El tema de los sueños en cuanto a esto es algo bien increíble porque me hace cuestionarme totalmente la realidad. Tengo sueños en que estoy viviendo cosas que no puedo vivir en esta vida, pero que son cosas que se sincronizan de alguna manera con situaciones que sí están pasando en mi vida real, entre comillas, ¿no? Una de las preguntas que me ayudan a cuestionarme la realidad y si los sueños son... Es que para mí los sueños son otras realidades a las que accedemos, a las que accede nuestro alma cuando nuestro cuerpo deja de cumplir su función básica, ¿no? Que es estar consciente, entre comillas. Porque pregúntate, ¿tu ego es el mismo estando despierto en vigilia que soñando? Estás en un sueño. El prota, o sea, el güey que eres tú en primera persona, sabe que está soñando. Sabemos que no siempre es así. Podemos tener sueños lúcidos, viajes astrales, cosa que les contaré en un momento. Y sin embargo, yo creo que los sueños son como realidades alternas, universos paralelos, algo así. Ya les contaré un poco más. No sé si en este video, no sé si tengo tanto ánimo para ponerme tan vulnerable, pero algún día lo conocerán de mí. En ese entonces que yo estaba viviendo con mi papá y que tuve parálisis de sueño bastante recurrente, descubrí que si dormía boca arriba, con las manos en esta posición sobre el pecho, conseguía parálisis de sueño asegurado, 100% asegurado que iba a tener parálisis de sueño. Los invito a comprobarlo si tienen los cojones. Últimamente también lo hago cuando... Es que miren, les cuento. Como les conté en el video anterior, me dormía justo en esa posición, que también había escuchado que era la posición del muerto.
y a lo mejor tiene algo que ver con que suceda esto. No sé si soy el único. Yo puedo asegurar que a huevo a alguien más le ha pasado. Como no tenía nada que hacer ni que sentir, me provocaba parálisis de sueño y ya cuando me daba parálisis de sueño me arrepentía y al día siguiente volvía a hacerlo y me volvía a arrepentir. No hubo tanta gracia en esa temporada más que escuchar balbuceos, algunas voces que no decían nada. O sea, más que nada son como balbuceos y como sonidos así como de monstruitos y sentir o saber de esas entidades o esas sombras, ¿no? Que podemos estar ahí. Lo interesante viene en 2021. Después de años y de historia, yo estaba viviendo solo con mi mamá en un pequeño departamento. Yo estaba medicado. Recuerdo que me había dado de alta. Ahí sí me dio de alta a un psiquiatra porque mi tratamiento había concluido satisfactoriamente, pero después sucedió una story time que les voy a contar más adelante. Y en ese entonces yo estaba tomando melatonina. Dicen por ahí que la melatonina te provoca unos sueños bien extraños. Y yo no sé, o sea, yo creo que tiene algo que ver, pero nunca lo tomé a conciencia mientras lo tomaba, ni lo investigué tanto. Yo no llegué a tener sueños así extraños, porque mis sueños siempre han sido extraños, yo creo. O sea, ahorita yo sigo teniendo sueños que sé que representan cosas bien oníricas y azulejas, referencia. Mis parálisis de sueño eran muy, muy comunes y eran muy cabronas. No sé contarles esto, pero pues ya lo pensé, entonces me voy a abrir. En esa temporada, en 2021, había muerto mi hermano. Yo dormía en el mismo cuarto que él. En esas temporadas en que yo solía tener parálisis de sueño, a veces una de esas entidades o lo que sea, almas que se me aparecían, era él. Mi hermano tenía cicatrices en el brazo y yo recuerdo una vez que me desperté en el piso sin poder moverme mientras alguien estaba jalándome, intentando moverme. O sea, alguien estaba tomando mi brazo. Yo recuerdo que me estaba golpeando con la parte de abajo del escritorio porque yo estaba en el piso e intentaban jalarme. Yo sentí en la mano las cicatrices que él tenía en el brazo y yo sabía. Esa es una de ellas. Pues en esa parálisis de sueño, siempre en todas mis parálisis de sueño intento moverme. Es lo culero, ¿no? Intentar salirte y que no puedas sentirte totalmente amarrado. Eso sí me funcionaba a mí. Intentar moverme, hacer fuerza y en el momento sales. Cuando salía, estaba perfectamente acostado en mi cama, cobijado y todo. Y sin embargo, la sensación de estar en el piso es real y la sensación de haber tocado a esa persona es totalmente real. Otra de mis parálisis de sueño, esta yo creo que es la más... Ustedes califiquen. En ese entonces, igual que ahora, solamente que en ese departamento, solía ir al centro a cantar. Eso era mi trabajo. Una noche que regresé a casa, estaba creo que el pasillo encendido. Ya era tarde, entonces yo me esperaba que mi mamá llegara después que yo, porque ella no estaba, por lo general sí lo está. Pero bueno, el pasillo estaba prendido, ella no estaba. Llegué a acostarme y dejé la luz encendida porque dije, pues en un ratillo va a llegar, ¿no? A lo mejor pues como estaba encendida quizás salió algo rápido y así la dejo. Me duermo y de rato me despierto en parálisis de sueño y escucho que mi mamá llega. Escucho que abren la puerta. Yo tengo parálisis de sueño, estoy totalmente quieto, pero abro los ojos, escucho a mi mamá llegar, pasa por el pasillo, entra a mi cuarto. Yo intento moverme, dije, a huevo, mi mamá me va a sacar de esta. Intento moverme y así totalmente amarrado, así de que mi mamá se acerca hacia mí, me empieza a mover y me pregunta qué tengo, qué me pasa. Y me empieza a mover así, yo intento también hacer fuerza para salirme de la parálisis del sueño. En el momento en el que me salgo de la parálisis del sueño, que estaba solo en mi cuarto y mi mamá no había llegado. Esa experiencia fue extremadamente real. Ahí es donde les cuento. Uno aprende cosas en la parálisis del sueño, ¿no? Ahorita lo cuento bien padre. Yo creo que en eso entonces a lo mejor tampoco me dio tanto miedo, pues porque qué iba a hacer, ¿no? Además estaba bien medicado. Pero yo sé que a lo mejor ustedes lo pueden imaginar y qué terror, ¿no? Ojalá habría estado padre contarles esto acá con luces más tenebrosas y con música así de terror. Aquí viene la vez que tuve 14 parálisis de sueño en una noche entera. Mira, es que también las cosas no pasan al azar. Nada es azar en la vida, ni la suerte es azar. Yo había pasado un día sin dormir porque era pandemia y porque me la pasaba jugando Left 4 Dead. Un día no dormí y dije, es más, todo listo. Y dije, para arreglar mi ciclo circadiano, no voy a dormir hasta que sean horas, ¿no? Voy a dormir temprano después de un día de no haber dormido absolutamente nada. Recuerdo que para mantenerme despierto en ese día estuve tomando café, mucho café, no es queja. Me duermo. Uno que está dormido no sabe contar el tiempo. Calculo que a la media hora, 20 minutos que me duermo, me despierto en parálisis de sueño, sin escuchar voces ni nada. Ahí sí estaba totalmente normal. Nada del otro mundo, literalmente nada del más allá. Y me salgo de parálisis de sueño, me vuelvo a dormir. De hecho, yo sí creo que es más o menos 15, 20 minutos, porque la parálisis de sueño y esa fase en donde el cuerpo deja de recibir instrucciones del movimiento del cerebro, supongo, en el momento en el que nos quedamos dormidos. Eso pues sucede más o menos por ahí, creo. 15, 20 minutos, por ahí más o menos. Me salgo de esa parálisis, me vuelvo a dormir, me vuelve a pasar. Me salgo, me vuelvo a dormir,
me vuelve a pasar. Me acosté más o menos entre 10 y 11. Recuerdo que estuve así hasta las 4 de la mañana. Yo conté más o menos 14 veces. Tampoco estuve viendo el reloj todo el tiempo. Pero sí recuerdo que quizá la última vez que me desperté, en cuanto de que me desperté con parálisis de sueño y me volví a acostar, fue como a las 6. Y luego ya a las 9 me desperté normalmente. Y la neta, ahora que lo pienso, no le di importancia. Sí, estuvo bien raro, pero creo que en mí ya era tan común la parálisis del sueño que dije, una noche más. 14 veces, a lo mejor es un récord, pero bueno, la vida sigue, ¿no? A ver si no me vuelve a pasar al día siguiente. Y ya, y no me volvió a pasar nunca más algo así. Conseguí, gracias a la parálisis del sueño, acceder a viajes astrales. Yo estuve leyendo sobre chamanismo y también obviamente sobre cómo tener viajes astrales, y muchos decían que una manera de acceder a ellos era en el estado de hipnagogia. Voy a leer si se dice así. Hipnagogia, que es básicamente el estado de transición entre la vigilia y el sueño, el limbo consciente donde ocurren alucinaciones visuales, auditivas o táctiles vívidas. Básicamente, la parálisis del sueño se le llama hipnagogia. En ese momento en el que tú te quedas dormido, pero de manera consciente observas el momento en el que tu cuerpo ya se va para otro lado, ya se va para el más allá. Bueno, más bien tu conciencia o tu alma, no tengo idea. Términos pueden ser muchos, utilicen el que más les guste. Hubo una temporada en donde yo intentaba mover mi cuerpo, cosa que era un error. Siempre que me daba parálisis del sueño y yo intentaba mover mi cuerpo, me salía de la parálisis del sueño y me despertaba. Y ya tenía que esperar al día siguiente a que volviera a pasar, porque el mismo día no me pasaba. Hasta que una de esas veces tuve la hipnagogia y en lugar de intentar mover mi cuerpo dije, voy a imaginar que me muevo. Y me imaginé que me muevo y ¡pum! Salgo disparado de mi cuerpo de una manera tan increíble. Así, pero salgo disparado de mi cuerpo de forma incontrolable. Estaba en este cuarto, el techo era mucho más alto, yo era mucho más pequeño, atravesaba el techo y el piso. Salí volando de mi mente, así, estando acostado, atravesaba el techo, el piso, daba un montón de vueltas así, intentaba así ver qué rollo. Luego sentí como que yo iba en un columpio así más lento, pero literal alrededor de toda la habitación. Conforme se iba haciendo más lento, solamente sentí el momento en el que volví a mi cuerpo, me desperté y dije, ¡a su madre! Y a partir de ahí empecé a hacerlo seguido. No siempre me sucede, pero hay temporadas en donde sí me pasaba muy seguido. Recuerdo en un sueño, accedí al plano astral, por así decirlo. Supongo que es así, ¿no? O sea, bueno, este es el término que yo utilizo porque esto es un viaje astral con todas las de la ley. Estaba en un sueño, sentí una sensación que yo me di cuenta que no es algo que suelo sentir en la vida real. En la 3D, no sé cómo vamos a decirle ya este pedo, ¿no? En la Matrix. En el sueño yo estaba con dos chicas y las luces estaban un poquito tenues. Yo les dije que quería ver sus caras. Entonces empecé a dar la orden al sueño de que la luz se hiciera más brillante, de que aumentara el brillo, ¿no? Conforme yo iba pidiendo que la luz se hiciera más brillante, la luz y el sueño se iba haciendo cada vez más oscuro. Y en el momento en el que ya se apagó por completo, me veo a mí sentado a los pies de la cama, viendo hacia el piso. Salgo de mi propia espalda y me veo a mí mismo desde arriba. Y no sé si estoy confundiendo el sueño, pero también recuerdo uno muy parecido en el que yo me veo en la cama, o sea, en el que yo me veo acostado y cobijado, pero ya desde arriba. Y solamente empiezo a dar vueltas así en espiral hacia el techo, lento, pero bastante alto, hasta que la imagen se disuelve por completo, se hace oscura y de repente ya siento mi cuerpo otra vez y ya estoy dentro de mí y en mi cama otra vez. Hablando de lo que les conté la otra vez del diablo, uno de mis viajes astrales me desperté en parálisis del sueño escuchando la voz de alguien que yo conozco y la voz de alguien que mencionaré aquí alguna vez. Y yo sabía que eso que estaba experimentando, esa voz y eso que estaba sucediendo, tenía mucho que ver con mi oscuridad, ¿no? Con algo que es un pedo mío conmigo. Y yo, con mi conocimiento místico, yo dije, este güey al que se le estoy diciendo de pedo ahorita es el diablo. ¿Qué es el ego? Eres tú. O sea, simplemente esa es la representación de la oscuridad. Y por eso yo ya sabía. En el momento en el que estoy en parálisis del sueño y escucho eso, yo dije, llévame ahora mismo. Llévame. O sea, de que quiero ver al diablo ahora mismo. Entonces, salgo de mi cuerpo hacia el techo, me vuelvo hacia mí, atravieso mi cuerpo, atravieso mi cama, atravieso el piso y me voy así hasta el fondo. Yo de que al infierno, por así decirlo, no sé. Recuerden que todo esto es experiencias místicas y un sueño, ¿no? Esto es un viaje astral, sueños lúcidos. O sea, cada quien vamos a tener nuestras experiencias subjetivas. Ustedes signifíquenlas como gusten y hagan sus dudas, yo se las comentaré. Y en el momento en el que llego al fondo, veo un emoji del diablo. O sea, así de que el que sale en el iPhone, así en el phone, en el WhatsApp, es un emoji del diablo. Una imagen súper caricaturizada que yo cuando la vi fue como de... bueno. Y ya después desperté. Hablando del diablo, fue otra ocasión, el mismo proceso.
parálisis, salgo de mi cuerpo. En la pared justo donde ahora está esa repisa, antes no estaba. Ahora que lo pienso, creo que la manifesté porque en ese viaje astral sí estaba. Pero esa la acabo de poner hace poco. En esa... Oye, creo que sí la manifesté, ¿eh? Porque ahí tengo una veladora. En ese viaje astral justo había una veladora, habían como flores atrás y la sombra que daba de la veladora eran los cuernitos. Así unos cuernos bien afiladitos. Y a mí se me hizo muy curioso que en ese viaje astral viera eso en la pared de mi cuarto, proyectado en la sombra de una veladora. Y yo, así muy naturalmente, la única forma en la que reaccioné fue preguntarme, cabrón, ¿sigues aquí? Así literal, eso fue lo único que dije. Y en ese momento la luz de la veladora se empieza a hacer más grande y por consecuencia la sombra se borra. O sea, la sombra y esos cuernitos se van. Esto es una representación de nuestro inconsciente de procesos mentales alquímicos bien increíbles. No sé cómo transmitirles la sensación que me da esto. O sea, ustedes juzguen, hagan sus análisis psicológicos, psicosociales, lo que gusten. Análisis de mercado, estudio de mercado también. Con esto me despido. Me gusta mucho contarles ese tipo de cosas. El tema de los sueños y de otras realidades me apasiona muchísimo. Justo anoche tuve una pesadilla bastante peculiar. Yo tengo un diario de sueños. Me olvidé decirles al principio. Yo tengo un diario de sueños más o menos como desde febrero del 2025. Todo lo que recuerdo lo anoto. Algún día haré algún video enseñándoles o contándoles alguno y dándoles la explicación porque siempre busco también la interpretación. Y como ya estoy acostumbrado, a veces sueño algo y ya sé qué es lo que me está diciendo mi propia mente, conciencia, inconsciente, lo que sea. Lo que les quería contar es que dicen que con el tarot se abren portales. Un día les voy a enseñar qué rollo. Con el tarot se abren portales. Y ayer en la noche estuve leyendo un poquito, tanto para aprender como leyendo interpretaciones. Y ya que me desperté a la 1:30, después de una pesadilla de terror psicológico, esperaba que fueran más o menos las 3. Y me desperté casi sintiéndome así. No hay que tenerle miedo, como les digo, la magia no te puede hacer daño si tú me lo permites. Y pues todo en el universo es mental. Cuéntenme qué les parece. Quiero también escuchar sus sueños y sus hipótesis de interpretaciones. También sus fundamentos teóricos, sus marcos teóricos y sus justificaciones. ¿Qué opinan? Vamos a ver. Como siempre, yo espero su retroalimentación. Como les cuento, es un tema que me apasiona. Entonces, cada que haya la oportunidad de hablar de algo sobre esto, yo estaré totalmente abierto y estoy buscando también a mi tribu. Muchas gracias por estar aquí un episodio más. Ojalá les haya entretenido, acompañado ahí un ratito, asustado. También que hayan aprendido algo. Si les da parálisis de sueño, ya no se asusten. Intenten salirse de su cuerpo a ver a dónde los llevan. Recuerden seguirme en Spotify, Capitán Buen Vino allá, todas las redes también. No tengo Instagram de mi podcast. Estaba pensando si hacer una cuenta personal. Complicado, no tengo idea. Me verán aquí exponiéndome en internet y todo, pero soy acuario. Entonces tengo que estar en confianza, ¿no? Pues muchas gracias por acompañarme. Cuéntenselo a quien más confianza le tengan. Y pues nada.